Evidentemente, la hipertensión arterial, el infarto agudo del cardio, los síndromes agudos, la arteriosclerosis, tiene factores de riesgo en común, ¿no? Hipertensión arterial, diabetes mellitus, dislipidemia, obesidad, sedentarismo, alcoholismo, tabaquismo, tener una catarata marrón, ¿ok? Hay muchas cosas que influyen. Pero, básicamente, dentro de los factores de riesgo para hacer un infarto agudo del cardio, la aterosclerosis se lleva básicamente el protagonismo. Para que ocurra la aterosclerosis tiene que haber todo un espectro de alteraciones morfológicas. El patrón en común es la lesión endotelial. La lesión del endotelio conlleva modificación de este y en este caso acúmulo de colesterol de delitus y esto conforma lo que se denomina como placa ateromatosa. Entonces tenemos inflamación del endotelio, ¿no? El endotelio se puede inflamar por varias causas, autoinmunes, metabólicas, etc. La región subendotelial es altamente termogénica. Factores de von Willebrand, los otros factores termogénicos, fosfolípidos, etc., puede generar la aparición de toda una cascada de inflamación, que en este caso, para la aterosclerosis está comandada por monocitos. Los monocitos circulantes en sangre se convierten en macrófagos y los macrófagos comienzan a depositarse en la región subendotelial y comienzan a fabricar colesterol. El colesterol que va a ser transportado por las LDL. Si el paciente tiene niveles elevados de colesterol, como por ejemplo un recién nacido, en donde ya hay estrías grasas, se van a formar estas primeras lesiones. La placa ateromatosa bebé se conoce como estría grasa. El primer step de placas ateromatosas se conoce como estría grasa. Entonces, una estría grasa básicamente son cristales o macrófagos tumosos con una capa de endotelio superior. Con el paso del tiempo, la inflamación crónica y el depósito de más colesterol genera un evento inflamatorio que termina formando la placa ateromatosa. Entonces, una placa ateromatosa está compuesta por detritus celulares, está compuesta por linfocitos, polímeros nucleares, cristales de colesterol, clasificaciones distróficas y está revestida por lo que se denomina una cápsula fibrosa que separa la placa ateromatosa del lumen vascular. Entonces, las placas ateromatosas al crecer con el tiempo van disminuyendo el lumen y por lo tanto restringiendo el flujo sanguíneo distal. Las placas ateromatosas pueden, por ejemplo, cubrir en arterias popliteas y disminuir el flujo sanguíneo a miembros superiores, dando todo el espectro de cambios clínicos de insuficiencia vascular arterial en miembros inferiores, atrofia muscular, piel reseca, caída del vello, incremento de las infecciones en las uñas, etc. A nivel cardíaco puede generar los denominados síndromes coronarios, ¿no? Pueden generar anginas estables o inestables. Se necesita que la obstrucción esté en más del 95% del lumen para que haya una angina inestable. Es decir, un 95% del calibre del vaso debe estar obstruido para que tenga síntomas de angina en reposo. Una cifra inferior de obstrucción solo generaría síntomas cuando has hecho actividad física. Allá afuera hay gente comiendo su chifita con una obstrucción del 80% del lumen vascular y está completamente tranquila. Hace 2 semanas, un abuelito en la ciudad de Chiclayo fallece en un prostíbulo. ¿Sí? Ah, sí, visto, creo que sí, sí lo vi. Abuelito de 65 años, una lástima, ¿no? Hay muchos doctores de 65 cuando se consideran abuelitos. Y bueno, la cosa es que el señor tenía 65 años, se fue a ese lugar con una chica de 23 a orar. Y cuando la chica regresa me encuentra muerto, ¿no? Entonces llama a la policía y ya. ¿Cuál es la causa de muerte del paciente? Infarto, muy probablemente, ¿no? Es decir, una muerte súbita de origen cardíaco. Muy probablemente un infarto, vinculado con una obstrucción aguda de la arteria coronaria. ¿Cuál? La más frecuente, arteria coronaria descendente anterior izquierda. ¿Ya? Es la arteria coronaria que más frecuentemente se ve obstruida en un infarto. Luego tenemos a la circunfleja y luego tenemos a la descendente posterior. Doctor, disculpa, ¿la arteria coronaria ascendente? Arteria coronaria descendente anterior izquierda. Las siglas son ADAI. Muy bien. Hace unos 5 años se murió un accionista mayoritario, ex decano, ex rector de la Universidad Particular de Chiclayo. Lo encontraron en su departamento boca abajo y también murió. Era arquitecto Ortiz Prieto, murió, ¿no? Su corazón fue extraído y se investigó en el Almanzor, luego en el Instituto Universitario Legal en Lima y luego en España
veces la muerte súbita puede ser tan súbita que en el corazón no va a haber ningún cambio. Como todo muere, no hay forma que el patólogo identifique que la persona está bien o mal. Pero la inmunohistoquímica se utiliza actualmente para poner en evidencia el infarto. Entonces tú puedes utilizar dos armas para hacer evidente que hay un infarto. Uno, microscopía electrónica. Problema, solo hay 3 en el país. 2 están en universidades y uno está en el niño y se encarga de patología renal de utilizarlo. Y otro que está en todos lados, inmunohistoquímica. Haces inmunohistoquímica para troponinas y la expresión positiva para troponinas te dice que es un infarto, incluso si no se ve. En la macro no vas a ver nada, en la micro no vas a ver nada, pero si la expresión es positiva es un infarto. Pero sigamos con las placas. Entonces, de acuerdo a sus características macroscópicas y microscópicas, las placas se pueden clasificar como placas estables o inestables. Por ejemplo, acá tenemos una placa que tiene un poco de ticus y tiene una cubierta fibrosa gruesa. La zona de inserción de la cubierta a la pared vascular es obtusa, o sea, no tiene un ángulo agudo. Esta, por definición, es una placa ateromatosa estable. Su probabilidad de ruptura es baja por la cápsula gruesa, por la inserción así obtusa. Pero luego tenemos otras placas con cápsulas delgadas, con zonas en donde se adelgaza, o con inserciones más agudas, en ángulos agudos, que pueden predisponer a que se rompan. Una vez rota, el interior de la placa ateromatosa es altamente trombogénico y va a generar un trombo, que luego se puede embolizar. ¿Okay? Las placas ateromatosas pueden ocurrir en una región dada o en múltiples regiones del vaso. Acá tenemos dos ejemplos. Acá tenemos una placa ateromatosa que se rompió y generó otra placa, se resolvió otra placa. Es decir, acá tenemos 1, 2, 3 rupturas antes de la oclusión total por un trombo. ¿Okay? Acá tenemos un trombo que está obteniendo totalmente la luz de este vaso. Muy bien. Entonces, estos trombos van a generar una supresión inmediata o subaguda del tejido distal. No hay forma actualmente, al menos para nuestro país, de saber qué tipo de placa tienes tú. Obviamente no. A mí me gustaría saber si tienes esta placa o esta. Pero no hay forma, ¿no? La única manera de saber qué tipo de placa tienes o qué tipo de placas tienes, porque hablamos en plural, ¿cuál sería? ¿Ah? Cuando te has morido, pe. Así como hablan los choros. La única forma de enterarte qué tipo de placa tienes es con una autopsia. Obviamente nadie quiere eso, ¿no? Porque no, tú no puedes saber, pues, si tienes una placa con una cápsula fibrosa gruesa o tienes una placa con una cápsula delgada. Hay ecocardio, hay tomografías con más resolución, pero no puedes saber a ciencia cierta. Significa que allá afuera hay gente con esto que tiene una bomba de tiempo y ni enterada está. Claro, hace 4 años en Japón generaron los chicos de una universidad una GAM que era capaz de reconstruir la placa ateromatosa a partir de solo datos ecocardiográficos o la tomografía. O sea, eran capaces de, con análisis de imágenes, generar una imagen que te decía cómo estaba tu placa. ¿Saben lo que es una GAN? No. ¿Han utilizado nanobanana? ¿Nanobanana? Nanobanana. ¿No han creado imágenes de IA de ustedes en una sesión fotográfica haciendo cositas raras? Sí, ¿no es cierto? Yo tengo mi foto adornando un bonsái y el bonsái no existe. Sí. Eso es una GAN. Claro. Por ejemplo, esta foto mía, la de mi Instagram, miren. Esto es una GAN. Claro, ese no soy yo. Esta foto mía, yo sentado ahí, viéndote así, GAN. Esta foto mía donde estoy en fondo negro. Ay, perdón. GAN. O sea, una GAN, en este caso para las más clásicas, son modelos de IA que crean imágenes, ¿no? Las de nanobanana son capaces de tomar tu imagen, llevarlo a un espacio semántico diferente, pero mantener tus características e inyectar el resto, lo que quieras. Ya. Bueno, hace 4 años, unos estudiantes de medicina en Japón crearon una GAN. GAN son las siglas de Red Neuronal Generativa Adversaria. ¿Ya? Red Neuronal Generativa Adversaria. Pobre de ustedes que no respondan cuando vengan en el examen. ¿Qué es una red neuronal generativa adversaria? Básicamente son 2 modelos de inteligencia artificial, ¿ok?
nosotros diseñamos dos arquitecturas diferentes. Nosotros tenemos 4 GANs que son capaces de crear sarcomas y cáncer de mama. Entonces, una es un modelo de inteligencia artificial que tiene las mismas características, el encoder, las capas neuronales, todo es lo mismo. Pero una va a tener un papel de generador y la otra de discriminador. Por eso se llama GAN, adversaria, red neuronal generativa adversaria. ¿Por qué? Porque tenemos a 2 modelos de IA, uno que genera y otro que discrimina. Entonces, supongamos que este es el modelo diseñado para generar y este es el modelo diseñado para discriminar. Y yo voy a hacer que mi modelo generador aprenda a crear un audífono. Pues este audífono se lo doy a mi discriminador y le digo, oye, así es un audífono, ok. La tarea de este señor es crear esto de la nada y tú te vas a encargar de supervisarle y decirle si va bien o va mal. Este modelo de IA se va a comportar como un criticón. Entonces, al inicio, en las primeras iteraciones, pues él va a crear ruido, literal, puntitos azules o negros, o incluso nada. Y el discriminador le va a decir, ajá, te equivocaste. Y luego crea otro puntito y así. Crea algo, te equivocaste. Crea algo, no se parece. Crea algo y así miles de veces en varias épocas. Se puede hacer una GAN casera. Sí, yo... ¿Ah? Una GAN... Sí, claro. Ya, después hablamos de eso. La cosa es que, llegado a ciertas épocas, la GAN ya es capaz de crear esto. Entonces va a haber un punto en donde el discriminador no va a poder decirle a mí si lo que ha creado ella es realmente algo que existe o que no. Entonces, en una GAN tenemos a 2 modelos de inteligencia artificial compitiendo, uno creando cosas y el otro juzgando, y el entrenamiento no se va a detener hasta que el discriminador sea completamente engañado, ¿entiendes? Hasta que el modelo de IA no sea capaz de decir si lo que se creó es real o falso. Eso es una GAN. Y las GANs están en todos lados. Tu celular tiene GANs, Facebook tiene GANs. En este momento están utilizando GANs y ni cuenta se dan. En este momento Facebook está escuchando todo lo que estamos diciendo. Y Google también. Sí, claro, no les han salido sugerencias de algo Sí, que han... ya, sí, esos no, son GANs sí, y están no. disponibles desde 2017. Algoritmo, ¿no? Hay varias GANs, hay Steel GANs, etc. Entonces, ¿qué hicieron los japoneses? Pues agarraron las autopsias de pacientes con infarto, sacaron las láminas, eso, y lo cruzaron con datos de tomografía y se lo dieron. Oye, GAN, discriminadora, toma la autopsia y toma las láminas, apréndetelas, ok. Y ahora que él los cree. Entonces ellos, a partir de una ecocardio o una tomografía del corazón, son capaces de reconstruir tus vasos. Nosotros no, hace 4 años. Pero bueno, entonces, no hay manera, al menos en nuestro país, de saber qué tipo de placa tienes. O sea, no hay un doctor que te diga, ¿tienes estable o inestable? ¿No? A menos que el vaso esté superficial en la región poplitea o acá y tenga un ecógrafo de alta resolución que ni así, no hay forma. Y peor si está en el corazón, ¿no? Entonces, no podemos adivinar ni predecir en qué momento va a ocurrir un infarto, ¿ok? Hay varios mecanismos medioambientales y farmacológicos para tratar de mermar el riesgo de que se forme un trombo, pero por ahora no hay. Entonces, esa es la diferencia entre una placa estable o inestable, ¿ya? No solamente se puede romper y generarse un trombo y obstruir la circulación distal, este trombo mismo se puede, como ven acá, fragmentar y múltiples fragmentos pueden ser disparados a otros lugares. O sea, un mismo trombo puede generar múltiples émbolos que van a terminar generando síntomas muy distintos a los que deberían, ¿no? Tú puedes, por ejemplo, estar viajando con un señor en la empresa Cruz del Sur en un viaje a Lima y a las 6 horas el señor puede tener una disnea. ¿En qué sospechas? Una trombosis poplitea o una trombosis de las venas ilíacas. Como el señor está viajando en el bus en una misma posición, la éstesis vascular predispone a la trombosis y el trombo viaja a su corazón, se dispara y se va a otros órganos, que en este caso es el pulmón, y eso ha ocasionado la disnea. ¿Entiendes? Lo mismo acá, ¿no? Tú puedes tener una placa ateromatosa en tu arteria ilíaca que va a generar una embolia cerebral y te genera un accidente isquémico transitorio o un evento cerebrovascular isquémico en condiciones. O sea, tu paciente puede llegar así: doctor, mi papá ya no habla. ¿Así? Uy, ¿en qué piensas? ¿Cómo se ve? Un ACV, un evento cerebrovascular, ¿no? ¿De qué tipo? ¿Hemorrágico o isquémico? Isquémico. Puede ser de los dos. Pero si te dice, mi papá tiene varices, Trombosis. una trombosis.
Señor, ¿tu papá tiene varices? Sí. Entonces muy probablemente ha habido una trombosis poplitea y uno de esos coágulos se ha ido a su cerebro. Hay que esperar a ver cómo evoluciona. ¿Ven? Entonces, la zona de obstrucción puede ser completamente distal a la zona donde van a haber síntomas. La trombosis puede generar insuficiencia renal. Los trombos pueden ir a cualquier parte de tu cuerpito. Si se van a la médula ósea no hay problema. Si se van a uno de tus deditos tampoco. El problema es cuando se van al cerebro o al riñón, ¿no? Entonces ya saben. El problema no está solo que en la placa ateromatosa disminuye el calibre del vaso. El problema está cuando se forman trombos y estos se disparan a otras localizaciones. Muy bien, sigamos. Sigamos. Aquí, complicaciones de la placa, frénala por favor. Las roturas ultrasonidas son poco frecuentes en esta parte, especialmente placas por cerradura. Hemorragia de la placa se puede sangrar internamente y crecer de tamaño, aterbolia, ya todo es todo hospital y formación de una columna. Muy bien, entonces, dentro de las causas de muerte súbita están las cardíacas. Y dentro de las causas de muerte súbita cardíaca, evidentemente, la cardiopatía isquémica se lleva a la batuta. Paciente, 65 años, se come un pollo a la brasa en brasa roja con su esposa y una Coca-Cola helada o ensalada. Se va a dormir a su casa a las 10 de la noche. A las 6 de la mañana su esposa lo levanta para sacar la popó del gato y comprar el pan de la panadería. Cuando lo toca, no se mueve. Cuando le habla, no responde. Lo examina y está súper frío. Abre sus ojitos y están secos. Así que está muerto. Paciente de 65 años que se murió a las 6 de la mañana. ¿Cuál es la posible causa de muerte? Una muerte súbita cardíaca. Causa una arritmia cardíaca o un infarto masivo. Vinculado con aterosclerosis. La pregunta es, ¿por qué se murió a las 6? ¿Por qué no a las 3? ¿Por qué no en brasa roja? Por el ritmo circadiano. Los humanos, los mamíferos, los insectos, hasta los bonsáis, están sujetos a un ritmo circadiano, ¿no? En este caso, para los humanos hay dos picos de elevación del cortisol, uno a las 3 de la tarde y otro a las 5 de la mañana. Sirve para que te despiertes. Bueno. El cortisol elevado sirve para que tú te despiertes. Al elevarse los niveles de glucocorticoides, se estimula, en este caso, a la frecuencia cardíaca que se incremente y tú despiertas. O sea, tienes que activar, tienes que despertar. Pero el paciente tenía 65 años, muy probablemente tenía una isquemia o una aterosclerosis. A esa hora, cuando su cuerpo le dijo, levántate, su presión arterial y su frecuencia se elevó. Se incrementó la demanda de oxígeno de su corazón y se infartó. Es por eso que se muere en esa hora. Entonces, ese dato banal de a las 6 de la mañana es muy importante para que tú, como médico, hagas tu diagnóstico, ¿no? Los pacientes van a comenzar a escupir palabras sin sentido y cosas que tú puedes juzgar como variables que no importan, pero sí importan. Cada detalle en el relato clínico, por más trivial que suela escucharse, puede influir en la decisión diagnóstica. ¿Ya? En este caso, la edad del paciente y la hora de la muerte vinculan el evento con un infarto. Pongamos otro ejemplo. Está demostrado que varios modelos de IA de lenguaje pequeños, trabajando en colmena, es decir, juntos, pueden llegar a comportarse y a tener un desempeño superior que un modelo grande. Si extrapolamos esto a ustedes, significa que si yo les dejo un caso clínico, ustedes inevitablemente van a llegar al diagnóstico de forma aleatoria, solo opinando. Por ejemplo, tenemos un paciente de 22 años que está jugando fútbol. Cuando termina el partido se va a su casa y no puede hacer pipí. Nada. Comienza a tomar un montón de agua y no va al baño, no hace pipí. Y al día siguiente comienza a tener disnea, le falta el aire. ¿Cuál es el diagnóstico? Tiene 22 años, es futbolista, es deportista. ¿Qué pasó? Le picó la araña. Vamos, hablen, ¿qué hace un futbolista? Ustedes son mis modelos pequeños, trabajando juntos. ¿Qué hace un futbolista? Deporte. ¿Pero qué hace un futbolista? Corre. ¿Qué más hace?
Además de correr en el campo, ¿qué hace? Suda. Suda. ¿Qué más? ¿Qué hace un futbolista? ¿Cuál es su papel primordial en un campo además de correr? Patear. Muy bien. Un futbolista patea. ¿Qué patea? La pelota. ¿Y a veces patea la pelota? A veces patea el pasto o las piernas de otro futbolista. Claro, bueno. Entonces, si te pones a pensar, un niño de 22 años que ha estado pateando algo, de pronto va a su casa y no hace pipí. ¿A qué te suena? ¿Qué puede haber pasado en su pie? Si él patea, ¿qué pasa en el pie? Hematoma, ¿qué más? ¿Qué más puede pasar? ¿Ah? Sin miedo, ustedes son mis modelos pequeños. Ya, pero ¿qué más? ¿Qué más? Rupturas ¿Qué? de Hemorragia interna. Muy bien, se pudo fracturar el dedo. Entonces ya tenemos un humano de 22 años cuyo papel es patear, que patea pelotas, a veces no patea otra cosa, y que se puede haber roto el dedo, una fractura de dedo. Lo que tiene el paciente es una tromboembolia grasa, secundaria a una fractura de una falange. Al fracturarse el dedo, la grasa dentro del hueso de la falange se embolizó y fue a parar primero al riñón, generando insuficiencia renal. No podía hacer pipí. Y al día siguiente llegó a su pulmón. Tromboembolia pulmonar, Disney. Caso resuelto. ¿Ven? Pequeños modelos trabajando juntos se comportan mejor que un modelo grande. Y en este caso, múltiples cabezas van a llegar al diagnóstico inevitablemente. Eso se llama lluvia de ideas antes, ¿no? Entonces, ya saben, por más banal que suele sonar el dato, puede influir en el diagnóstico. Si uno de ustedes no se fijaba en el deporte, nunca hubieran llegado al diagnóstico. Se hubieran tardado y el paciente se hubiera muerto. Ajá. Si uno de ustedes no prestaba atención a lo que había hecho al día siguiente o no investigaba, el paciente se hubiera muerto. Nadie se le hubiera ocurrido que tuviera una trombosis pulmonar porque se le rompió su dedito. Ni siquiera le hubieran examinado el dedito. Entonces, los buenos clínicos, los buenos traumatólogos o los buenos internistas toman en consideración cada palabra que le da el paciente y la cruzan en su mente. Igual un modelo de inteligencia artificial, ¿no? Un modelo de inteligencia artificial toma cada palabra, la convierte en un vector matemático y pasa a las funciones matemáticas que hacen su predicción. Entonces, un modelo de ella tiene más chance de acertar porque toma cada palabra y le pone un valor. Ustedes le van a poner el valor de acuerdo a cómo estén. Si tienes hambre, no te va a importar que juegue fútbol. Si estás apurado, tienes deudas o tienes que recoger a tu hijo, ni te va a importar que no orinó. ¡Ah, Karen! Nos asustas. Tuvimos miedo. Entonces, ya saben, chicos, ¿ya? Cada dato en la historia clínica es relevante. Tampoco se pueden ir al extremo, ¿no? Porque yo he visto historias clínicas así de paciente, le gusta el Taylor Swift. Pero sí las acciones, en específico las acciones. ¿Qué hizo? Las que pueden influir. Cociné. ¿Dónde hizo eso? En la cocina. ¿Cómo cocina? A gas. ¿Cerró la hornilla? No sé. ¿Estuvo ahí expuesto? Sí. ¿Dónde estuvo su hijo? ¿Me entienden? Las acciones, en general, las acciones son las que se vinculan con tu diagnóstico. O sea, en cristiano, pregúntale qué rayos hizo antes de que él te diga lo que hizo. ¿Ya? Escudriña. Así llegas al diagnóstico. ¿Ok? Muy bien, sigamos. Bueno, aunque no lo van a necesitar, ¿no? Cada uno de ustedes va a tener su copiloto de ella. Pero eso sí, obviamente, tienen que razonar. Ahora, supongamos que ustedes están haciendo su servicio rural, ¿no? Su CNU. Y supongamos que no hay humanoides que lo estén haciendo por ustedes y que el Estado peruano ha dicho no, que sigan los humanos yendo al frío y a exponerse, que las chicas se expongan a ser violadas y a ser maltratadas por la población. Supongamos. Yo no creo. Entonces, supongamos que todo se mantiene así, ¿no? Como humanos, médicos, yendo a lugares alejados a servir a la población, supongamos. Que fallece alguien del pueblo. Doctores, mi papá se desmayó. Con tu bata de Hello Kitty, 2 de la mañana, vamos, pues. Vas a la casa y encuentras al señor en el suelo muerto. ¿Qué procede?
procede a solicitar al familiar una autopsia, porque en un pueblo así, tú como doctora, eres todo, eres el alcalde, la policía, todo, el chef, todo. Entonces tú como autoridad tienes que decirle, señora, esto es una muerte súbita, ¿no? ¿Su esposo ha estado bien? Sí. ¿Y ha muerto? Sí. ¿A qué hora? Hace un ratito, hace una hora, muerte súbita. Menos de 24 horas antes del evento, el paciente estaba normal, muerte súbita. ¿Ok? ¿Ayer su esposo estaba normal? Sí, se está comiendo ahí un chifa. Ah, bacán, muerte súbita. Señora, hay que hacerle una autopsia. No quiero. ¿No quiere? Sí, firme. Ya está. Qué mal, señora. Me indigna, hay que investigar la causa de muerte. Pero si la señora te dice, ya sí, hay que investigar, ya está. Le sacas la ropa al cuerpo, haces tu incisión que te han enseñado de anatomía, no, sacas el esternón, expones las costillas, sacas el pericardio, expones el corazón, lo sacas y lo muerdes. No, eso es apocalipsis, perdón. Esto, sacas el corazón, sí, sacas el corazón. Y haces eso, mismo. Colocas el corazón en su eje mayor, así como fuera un pan Bimbo, y comienzas a hacer laminaciones. Comienzas a cortar el corazón en láminas de 5 milímetros a 10 milímetros, es decir, de medio centímetro a 1 centímetro. Lo laminas y comienzas a buscar el área de infarto. Si la encuentras, bacán. Si no la encuentras, no importa. Pero la cosa es que una vez tu corazón abierto así, lo vas a colocar en formol sí. En la farmacia te consigues 1 litro de formol y 1 litro de formol lo puedes combinar con 19 litros de agua, tienes 20 litros. Así que puedes combinar solo 20 mililitros de formol en 1 litro 800 de agua y listo. Tienes ahí 2 litros en donde vas a sumerger tu corazón, lo vas a embalar y cuando vayas a la sociedad, al mundo donde hay, digamos, vida, lo llevas al centro de salud para que ellos ya lo refieran al hospital y se pongan a investigar la causa de la muerte. ¿Qué pasa si no haces eso? Supongamos que te olvidas. Sí, se murió, chao, las personas van a estar tristes, van a enterrar el cuerpo, van a estar ahí, lo velan, todo bien, ¿no? Pasa un mes y toca la puerta un abogado. O peor, el familiar. Sí, doctora, ¿se acuerda que usted vio a mi papá muerto? Sí. Pues resulta que creo que la vecina lo envenenó. La vecina va a ir a buscar y la señora va a ir a buscar. Tú, que no examinaste y no hiciste nada, te fregaste. O peor aún, ¿no? Doctora, ¿se acuerda que usted vio a mi papá muerto? Sí. Usted lo mató. ¿Con qué te defiende? Es tu palabra versus la de todo el pueblo. Peor se lo que yo. ¿Ven lo que le han hecho a la doctora de Trujillo? A la que le han hecho perder la muerte. Toda la gente del pueblo se ha metido a su posta a hacer videos diciendo que ya no los atendían, no los querían, no iban, no hay nada. Pues ya sabes, agarras tu corazón, lo cortas. Lo mismo es si es un adolescente, ¿eh? Si el que muere es un adolescente, lo mismo. Si es un neonato, si es una mujer que acaba de dar a luz y el bebé nace muerto, lo sumerges todo en formol. 5 o 10 litros de formol, metes todo el cuerpo ahí. Si es un lactante de 6 meses que ha muerto ahogado porque se dobló, vomitó, lo que quieras, lo mismo, a formol todo. Tienes que hacerlo. Firma. Señora, vamos a colocar su hijo por favor. Firma. Señora, su hijo necesita una autopsia, necesita llevarlo. No quiero. Firma. Ya, porque luego te buscan y te dicen, doctora, ¿te acuerdas que usted vio a mi hijo muerto? Sí, estaba vivo, usted lo mató. ¿Quieres eso? No. Entonces ya sabes. Sí, yo sé que estás pensando, para ser una estudiante. Primer casito clínico, paciente de 75 años presenta un dolor torácico agudo, dificultad para respirar y cambios en el electrocardiograma relacionados con un infarto agudo miocardio. En la autopsia, el hallazgo anterior se identifica las arterias coronarias. ¿Qué cosa encontrarías en las arterias coronarias de este paciente? Una placa con tapa fibrosa delgada. No, pureza no, es estable. Nivel bajo de triglicéridos, al revés. El paciente no fuma, al revés. Ya, facilito. Siguiente caso clínico. Realizas una autopsia en tu serum, un cadáver de 45 años. Durante el examen micro encuentras un discreto enrojecimiento de la punta cardíaca y además observas y palpas varios vasos coronarios de consistencia dura. Sospechas que se trata de un escenario de
fibrilación auricular o un isquémico coronario, ambos. Miren, esto es como el juego de ¿quién fue primero, el huevo o la gallina? ¿Fue primero la gallina? ¿El huevo? La gallina. ¿Cómo va a ser la gallina primero? Pero para evolucionar, primero te necesitas nacer. ¿O no? Claro, si tú quieres evolucionar, necesitas nacer, ¿no es cierto? Entonces fue primero la gallina o huevo. Pues lo mismo acá. Cuando un paciente fallece por un infarto, puede fallecer por ejemplo, ausencia total de contracción cardíaca, porque literalmente las células que los miocardiocitos no solamente se contraen, sino también conducen el potencial eléctrico, ¿no? Hay miocardiocitos ultra diferenciados con potencial de contracción autónoma que forman las fibras de Purkinje y que al morir del infarto generan una asistolia y el paciente muere por una supresión brusca de la frecuencia cardíaca. Pero también durante el infarto, de forma progresiva, pueden haber arritmias y el paciente puede morir por una arritmia. En realidad, la fibrilación ventricular es la causa más frecuente de muerte por un infarto. El corazón infartado no se lo trae con normalidad y el corazón pasa de latente así. Hacer eso. Fibrila. Ambas son correctas. Aunque la más correcta es la A. ¿Estarías dispuesto a recomendarle uno a tu pacientito ya que no ves nada? Sí. La triada clínica diagnóstica para hacer el diagnóstico de la redundancia de impacto agudo del miocardio es 1. Clínica, 2. Electrocardiograma y 3. Enzimas cardíacas. Entonces, cuando llega un paciente con síndrome coronario agudo o dolor precordial, tú vas a hacer 3 cosas en tu cabeza. Señor, ¿le duele el pecho? Sí, bacán. Examinas para encontrar todos los signos de infarto agudo del miocardio. Dolor torácico con enredación en la mano, dolor torácico profundo, dolor en el epigastrio, dolor en la espalda. 2. Sudoración. 3. Taquicardia con enrojecimiento. Son signos clínicos en la psicología que le dicen que se puede estar infartando. Dicen. ¿Ya? Luego te vas a pedir el electrocardiograma y a la vez enzimas cardíacas. Esa es la triada. Electro, enzimas, clínica. Si el paciente no tiene clínica, las enzimas o el electro te van a decir que se está infartando. Si el paciente tiene clínica, pero el electro y las enzimas están normal, eso no es infarto. Y si el paciente tiene clínica y el electro está anormal, pero las enzimas están normales, es infarto. Significa que de la triada necesitas 2 de 3 para decir que es infarto. ¿Capiche? Pero la regla se rompe cuando las enzimas troponinas están elevadas. Si las troponinas están elevadas, eso es un infarto. Da igual si no tiene clínica y el electro está normal. Las enzimas cardíacas son la mioglobina, que se eleva rápidamente, es la primera en elevarse, pero desaparece al día siguiente o a los 2 días. Luego tenemos a la creatinquinasa, la isoforma MB, que también se eleva a las 6-8 horas y se mantiene algunos días. Pero mejor aún tenemos a las troponinas, que se elevan en segundos y se mantienen varios días. Las troponinas I y la troponina T son utilizadas para el diagnóstico de infarto agudo del miocardio. ¿Okay? Entonces, los laboratorios tienen a su disposición varias enzimas cardíacas, pero la mayor parte de los doctores pedimos troponinas. Entonces, paciente sospecha de infarto, clínica, electro y troponina I y troponina T. Listo. En el 2022 era un viernes 24 de diciembre, creo, bueno, era jueves o viernes, era 24 de diciembre y yo estaba en mi casa, mi mamá estaba preparando el arroz árabe de Navidad, era 24 de diciembre a las 10 de la noche y mi mamá refiere un dolor severo en la región precordial. Entonces yo la mando a la clínica Pacífico para que se le hagan las enzimas cardíacas, ¿no? Le digo, anda a la Pacífico y que te hagan troponina I, troponina T. Ahorita. Llega y no viene. Era Navidad. Así que termina en el otro hospital que nos queda cerca, ¿no? Que es la Mercedes. En la Meche, bueno, le hacen el electrocardiograma, la examinan, le hacen las troponinas y todo normal, ¿no? Troponinas normal, electro normal. Ella regresa a la casa, le digo, ¿y cómo te fue? Troponinas normal, CAM, electro normal. Ah, ya, no es infarto. ¿Qué es? No sé, dicen que es costocondritis. No, imposible. Si a ti no te duele. A ver, para retrocedamos antes del chisme. Dentro del dolor precordial, tú tienes que saber evaluar cómo se produce el dolor, con qué se produce el dolor o cómo se empeora el dolor, ¿no?
No solo se trata de que te duele el pecho, sino cómo te duele, en qué momento te duele y con qué te duele. Por ejemplo, si el dolor se incrementa cuando inspiras, muy probablemente es una patología pleural o de partes blandas. Una costocondritis, que significa una inflamación del cartílago de la costilla, dolería cuando el paciente moviliza su caja torácica, ¿no? Cuando inspiras, la caja torácica se expande, las articulaciones se mueven y eso genera dolor. Costocondritis, inspiración, dolor precordial. En el infarto agudo miocardio da igual si inspiras o no, te va a doler sin hacer nada. Entonces a mi mamá le dolía sin hacer nada y le dijeron que era costocondritis. Bueno, la cosa es que yo le digo, ¿te han examinado? Sí. ¿Te han hecho el electrocardiograma? Sí. ¿Segura? Sí. Y para hacerte el electrocardiograma, ¿no te han sacado toda tu ropa y te han puesto los chupitos? Sí. Ya yo te voy a examinar. No, ¿cómo me vas a examinar? Y al examinarla, encuentro vesículas de herpes zóster. ¿Saben lo que es eso? ¿Herpes zóster? ¿No? ¿No saben lo que es el herpes zóster? Ah, ya. Algunos tienen, ¿no? El herpes zóster se cronifica, la infección vive en uno de los ganglios pararraquídeos y cuando el paciente, por X motivos, que generalmente se atribuye a una inmunodeficiencia adquirida temporal, pues el virus se vuelve a activar, se replica y viaja de forma anterograda hacia las ramificaciones que generalmente son en un solo lado, y en este caso un herpes zóster de la región torácica puede imitar tranquilamente un síndrome coronario agudo como un infarto agudo de miocardio, porque el dolor es tremendo, el dolor es punzante. Entonces, dentro de los diagnósticos diferenciales de un dolor por angina o infarto agudo de miocardio está la costocondritis y también el herpes zóster. También una úlcera gastroesofágica, también un reflujo gastroesofágico, también una úlcera péptica, también una acalasia, también una colecistitis, también una pancreatitis, un tumor en la región posterior de la columna, un meningioma, un zoanoma, una hernia de disco lumbar, un golpe, una enfermedad autoinmune. Hay varios diagnósticos diferenciales, ¿ok? Pero en el caso de mi mamá, ver vesículas ahí es diagnóstico. Solo tienes que soplar la vesícula y le va a doler, porque cualquier estímulo activa el dolor en el herpes zóster. Sí. Tú ves vesículas, las soplas, le duele, herpes zóster. Muy bien, era un herpes zóster. Se pasaron por Dios sabe dónde el herpes zóster allá. Pero bueno, le dimos a ciclovir y ya fue bien, pasamos Navidad bien. Entonces, dentro de tus diagnósticos diferenciales de dolor precordial, ya saben, hay un doctor hace unos 5 años en el Almanzor que se murió de un infarto. Estaba con gastritis un mes, y no era una gastritis, era un infarto de la cara posterior. Se estuvo infartando un mes y pensó que era gastritis y se murió. Los infartos de la cara posterior del corazón pueden imitar un reflujo gastroesofágico, porque generan un dolor urente, un ardor, que se malinterpreta como gastritis. Entonces tu papi o tu mami, tu tía, tu vecina, tu amigo, tu agar, tu crush, tu sugar, te dice que le arde mucho el estómago y tú sospechas que puede ser una enfermedad coronaria, no dudes en mandarlo a consultar, no se puede subestimar. Y claro, tienes que preguntarle, ¿no? ¿Cómo está tu colesterol? ¿Te has hecho control de triglicéridos? ¿Te duele al inspirar? ¿Tienes lesiones en la piel? ¿Has hecho algún esfuerzo? ¿Sí me entienden? Entonces, cuando nos adentramos y dejamos patología básica, inflamatoria, a cosas que son más de la rutina, notarán entonces que cada uno de los datos y en la anamnesis se toman en cuenta para hacer el diagnóstico. Ya, sigamos. Factores de riesgo de infarto agudo de miocardio: tener un termo de un grado grande. Entonces, dentro de la patología cardíaca tenemos a las miocardiopatías, dentro de ellas tenemos a las inflamaciones del miocardio, y a su vez podemos dividir a la inflamación del miocardio o miocarditis en etiología infecciosa y no infecciosa. Dentro de las etiologías infecciosas llama bastante la atención la etiología viral. Tenemos al parvovirus, el adenovirus, el virus herpes humano tipo 6 y el coxsackie-virus como causas clásicas de miocarditis viral. Para hacer el diagnóstico de una miocarditis viral tienes que haber descartado todas las miocarditis y tienes que haber hecho sí o sí una biopsia de miocardio. A través de cateterización te sacan un pedacito de tu corazoncito y eso pasa al MGS de segunda generación y pones en evidencia la presencia de virus. Luego tienes otras causas
de miocarditis que no son infecciosas, de las cuales las tres que más se preguntan en patología de pregrado son la miocarditis linfocítica, la eosinofílica y la de células gigantes. La linfocítica, eosinofílica y células gigantes, su nombre mismo te dice que es lo que vas a escuchar, ¿no? La de células gigantes, hay células gigantes, diagnóstico diferencial, tuberculosis y sarcoidosis. En la de eosinofílica te vas a encontrar con los diagnósticos diferenciales de parasitosis. Y en la linfocítica te haces un diagnóstico diferencial con linfoma, en concreto linfoma Mike. ¿Ya? Entonces, esas tres causas de inflamación miocárdica, en este caso, son las que deben aprender. Hay otras, miocarditis, pero que no son preguntables o que no se acostumbran a preguntar. Y luego, dentro del espectro de miocardiopatías, tenemos a las miocardiopatías que más se preguntan. Las miocardiopatías dilatadas, las hipertróficas y las restrictivas. Dentro de las más frecuentes de encontrar está la miocardiopatía dilatada. Su nombre más o menos te dice cómo va el asunto. Tenemos una dilatación de los ventrículos. El corazón tiene un tamaño superior y comienza a disminuir el espesor de la pared miocárdica. La miocardiopatía dilatada genera una alteración en la contractibilidad del corazón. El corazón no se puede contraer con la suficiente fuerza y por lo tanto la difusión es en la sístole. Un corazón que no se contrae bien tiene una difusión sistólica. En este caso hay causas ambientales y genéticas. Las causas más frecuentes son las causas medioambientales. En segundo lugar, las genéticas. ¿Qué causas medioambientales están vinculadas con miocardiopatía dilatada? El alcoholismo, el parto, la doxorubicina, hemocromatosis, sarcoidosis o la más frecuente, la miocardiopatía dilatada, idiopática. Humanos que tienen el corazón enorme y no tienen ni idea de por qué. Entonces, ya saben, el alcoholismo crónico, además de cirrosis, puede generar miocardiopatía y dilatada. El alcoholismo crónico, no consuman alcohol. Si consumen, avisen. Luego tenemos a la hipertrófica y a la restrictiva. Ese cuadrito yo les decía hace unos 5 años a los chicos de la San Martín que es muy importante porque a partir de este cuadrito se junta información y te hacen un montón de preguntas. La hipertrófica, como su nombre mismo indica, sugiere una mutación en la troponina C o en las proteínas musculares que genera una hipertrofia concéntrica del músculo de la pared ventricular. Entonces, el miocardio de la pared ventricular izquierda comienza a crecer, el septum comienza a crecer hacia adentro y al crecer hacia adentro disminuye la capacidad vital que tiene el corazón, ¿no? Es decir, el corazón se hace más estenótico, menos sangre llega al corazón, en este caso al ventrículo, y por lo tanto menos sangre sale. Entonces, como es un problema de disminución del volumen cardíaco, el problema es una disfunción diastólica. Las causas también son genéticas, ataxia de Friedreich, que también es genética, y enfermedades por almacenamiento. Y también pacientes lactantes que tienen madres diabéticas, ¿no? Por exceso de hormona de crecimiento y de insulina que generan este tipo de hipertrofia. Y luego tenemos las miocardiopatías restrictivas, que su nombre mismo indica qué está pasando, ¿no? Tenemos una fibrosis o un endurecimiento de la pared muscular. El corazón debe ser elástico, debe ser capaz de contraerse con fuerza y de dilatarse muy bien. Pero en los casos de las restrictivas, el corazón se hace más firme, más duro, sin capacidad de distinción. Y por lo tanto, la disfunción es diastólica. La causa más frecuente de miocardiopatía restrictiva es la amiloidosis, pero también tenemos a la FR y a la FPI, es decir, la fibrosis iniciada por radiación y la fibrosis idiopática. La pared cardíaca se fibrosa, se hace dura y no se puede distender, y por lo tanto, la diástole es el problema. En la dilatada, la fracción de eyección, es decir, el gasto cardíaco está marcadamente disminuido, ¿no? Tenemos un corazón debilucho que no puede bombear mucho, menos del 40% del gasto cardíaco. En la hipertrófica, el gasto cardíaco se mantiene normal o incluso un poco bajo, y en la receptiva igual. Entonces, la única patología miocárdica que tiene alteraciones en el gasto cardíaco es la dilatada. La única que se dilata es la dilatada. La única que se hipertrofia es la hipertrófica. Y la única que es difícil de distenderse es la receptiva. Las que son de disfunción diastólica son la hipertrófica y la receptiva. Luego, si yo te digo que tengo un paciente que es alcohólico y tiene una miocardiopatía sistólica, el problema es la dilatada. Si te digo que tengo un paciente con amiloidosis, sospecho de miocardiopatía dilatada, no. Si tengo un paciente con receptiva, sospecho de un gasto cardíaco muy bajo, tampoco.
Entonces, cada uno de estos parámetros se cruzan y se hacen unas preguntas de evaluación. Así que aprenderse ese cuadro les va a tomar 1 hora y 1 hora y 20 aproximadamente, y mejor aún 10 minutos sin un banco con inteligencia artificial. Pero recomiendo encarecidamente que para dominar ese cuadro es mejor razonarlo, ¿no? Porque si tú dominas la fisiología cardíaca, ese cuadro no es nada. Entonces, tenemos acá la miocardiopatía hipertrófica, ¿no? Como vemos, hay una hipertrofia del músculo cardíaco, el septum ventricular, ahí se ve marcadamente engrosado, ¿no? Vemos acá, hay un engrosamiento del septum y la disminución de la capacidad de almacenamiento sanguíneo durante la diástole del ventrículo. Además, hay un signo, la morfología del plátano que se puede ver en el ecocardio, y la biopsia de esta zona hipertrófica mostraría miocardiocitos hipertróficos que son cruzados. Luego tenemos a la MABD, la miocardiopatía hemorrágica del ventrículo derecho, que es una causa de muerte súbita en pacientes jóvenes. En la MABD, que es una patología frecuente, lo que tenemos es una metaplasia adiposa del corazón. Es decir, los miocardiocitos son reemplazados por tejido adiposo. En vez de tener músculo, comienzas a tener grasa. La grasa reemplaza a tu corazón. La pared de tu aurícula o tu ventrículo está compuesta por grasa. ¿Qué tanto está compuesta como grasa? Es variable, pero lo cierto es que la desaparición de los miocardiocitos, que son los que participan en la conducción cardíaca, va a generar arritmias. Entonces, estos pacientes están haciendo deporte y de pronto, al necesitarse una frecuencia cardíaca mayor, el sistema de conducción, al no tener células, pues fracasa y entran en arritmia y mueren. Entonces, el caso del paciente de 13 añitos que está jugando fútbol y de pronto se desploma, sufre un síncope y muere, es muy probablemente una MABD. Los deportistas actualmente pasan por controles rigurosos, incluido cardio. Le hacen un ecocardio y pruebas como de Holter para determinar si tienen patología cardíaca. Sin embargo, son pruebas muchas veces operador dependientes. Así que una MABD puede esconderse. Y no solo eso, una MABD puede empezar cuando él está pasando. ¿Ok? Entonces ya saben, somos más de tiempo. Patología miocárdica en donde hay una metaplasia adiposa cardíaca, MABD. Causa más frecuente de muerte súbita en pacientes deportistas por arritmia, MABD. Reemplazo de la pared cardíaca por grasa, MABD. Signo del papel en la ecocardio, en la aurícula o el ventrículo derecho, MABD. Vamos, son palabras clave. Hay otras más miocardiopatías, pero esas son las más frecuentes y muy probablemente las que venían de la evaluación y de la... Ya me prepara la... Las mismas características macroscópicas que les comenté en el líquido de derrame pleural se pueden extrapolar para el líquido de derrame pericárdico. Normalmente hay de 8 a 15 o 25 mililitros de líquido pericárdico, pero cuando hay una pericarditis puede haber un incremento de volumen, es decir, un derrame pericárdico. La velocidad con la que se instaura el derrame puede influir mucho en el clínico. Si el derrame pericárdico se instaura en horas, puede ocurrir un taponamiento cardíaco y el paciente puede morir. Pero si se instaura más lentamente, la tolerancia es mayor, ¿no? Nos dice en la bibliografía que con 150 mililitros de derrame pericárdico de forma aguda ya es suficiente para que te den un taponamiento y te vayas con Santo Tomás de aquí. Pero hay pacientes en donde el derrame es lento y pueden tener 2 o 3 litros y estar tranquilos. Si el líquido pericárdico en la función luce rojizo, muy probablemente sea tuberculosis o cáncer. Si luce purulento, puede ser tuberculosis o pericarditis bacteriana. Y si luce amarillo citrino o claro, puede ser tuberculosis o viral. ¿Cuál es el patrón común? La tuberculosis esconde su aspecto, la gran limitadora. Pero las virales, las pericarditis virales son claras. Las pericarditis bacterianas son purulentas. Las pericarditis por tumores sí son hemáticas. Igual que en el pulmón. Un derrame pleural hemático, cáncer. Un derrame pleural purulento, neumonía bacteriana. Un derrame pleural amarillo claro o citrino o literalmente translúcido, viral. También una pericarditis, un derrame pericárdico puede ser causado por una insuficiencia cardíaca congestiva. Cuando hay una cerca, hay derrames en todas las cavidades. Pleural, acítico y pericardio. Entonces, las pericarditis pueden ser causadas por agentes infecciosos, por agentes tóxicos, por agentes físicos, por agentes iatrogénicos, por infarto agudo de miocardio, por tuberculosis, etc. Y también por cáncer. ¿Ya?
Ahí tienen algunas causas específicas, como por ejemplo, condiciones inmunológicas, traumatismos miocárdicos, infarto agudo de miocardio. La complicación de la perforación de la pared miocárdica después de un infarto agudo de miocardio está descrita. Hay complicaciones del infarto agudo de miocardio agudas, subagudas y crónicas. Y una de las subagudas es que se perfore la pared con salida de sangre al espacio pericárdico y pericarditis. Es una pericarditis irritativa. Las tetraciclinas también pueden causar pericarditis. Disección de la aorta también, radiación inducida también. ¿Ok? Entonces las pericarditis necesitan ser diagnosticadas. Aunque primero te tratan y luego se ponen la aguja. Creo que ahí lo acabamos. Perdón por el lado de la San Martín, pero eso es diapositivas son mías. Hace tiempo fueron creadas. Entonces, la próxima clase La próxima clase estudien valvulopatías y trombosis y todo lo que les